Damos paso a la siguiente ponencia de esta mesa. Es el turno de la profesora Carmen Alonso Ledesma, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación. Su ponencia lleva por título Las consecuencias del paquete Omnibus. Simplificación o desregulación. Adelante. Muchas gracias, querida Geraldine, y sobre todo muchas gracias a mi querido amigo y compañero, el profesor Alfonso Martínez Echeverría, por invitarme a participar en este 7º Congreso de Derecho de Gobierno Corporativo, que yo creo que se ha convertido ya en una especie de ritual anual en donde nos encontramos, no siempre, pero sí muchas veces, con queridos amigos y compañeros, como querido profesor Latella, que he visto que se ha convertido en un amante decidido de los toros. Está muy bien, porque aquí en España hay un sector que no es muy partidario, pero en fin, me encanta que además extranjeros sean partidarios de la fiesta que consideramos nacional. En fin, dicho esto, vamos a ver. El título de mi ponencia quizás es excesivamente amplio, pero me voy a centrar en un par de cosas concretas. Como aquí ya se ha dicho esta mañana, la Directiva de Diligencia Debida se aprobó, lo he dicho yo también por escrito, se aprobó en el peor momento posible, porque tuvo un largo y tortuoso proceso de elaboración, largo, pesado y muy conflictivo, y se llegó a aprobar en el peor momento posible, en donde ya las tensiones provenientes del otro lado del Atlántico eran muy fuertes, en donde también en Europa era muy contestado el contenido de la directiva, y por lo tanto tuvo un aterrizaje malo. Y entonces esto, unido al informe primero de Letta y después al informe Draghi, de los que también se ha hablado esta mañana, pues hizo que las críticas a la existencia en ese momento de una falta de competitividad en Europa frente a países como Estados Unidos o China, hizo que el desplazamiento, que se produjera un desplazamiento desde la atención, desde la sostenibilidad a la competitividad. Es decir, ya preocupaba más la competitividad de las empresas europeas en relación con el mantenimiento de la sostenibilidad. Aunque ha habido algunos que consideraban que era una falsa dicotomía la disyuntiva entre sostenibilidad y competitividad, porque se consideraba que el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente no solamente reduce los riesgos legales y operativos, sino que aumenta la resiliencia y la productividad de la cadena de suministros y atrae una inversión sostenible y además fortalece la reputación de la empresa. Por lo tanto, aunque como digo algunos consideraban que esta era una falsa dicotomía, lo cierto es que la aprobación de la directiva Omnibus 1 ha puesto de máxima actualidad esta cuestión de sostenibilidad y competitividad, fundamentalmente por el cuasi desmantelamiento que se ha producido de la directiva de diligencia debida. Una figura que, como todos conocemos, era una figura estrella de la Comisión Europea y que ha quedado significativamente mermada tanto en su alcance como en sus postulados iniciales. Por lo tanto, yo creo que se hace preciso analizar cuáles son las consecuencias que ha traído esta directiva Omnibus y, en primer lugar, dilucidar si estamos efectivamente ante una simplificación de las cargas burocráticas, administrativas, etcétera,
que es el fundamento que ha utilizado la Comisión Europea para indicar, para justificar la promulgación de esta directiva ómnibus, o por el contrario, se trata de una auténtica desregulación que deja vacío de contenido muchas de las exigencias que en la directiva... muchas gracias, mi amable. Que se contenían. Pues bien, en este sentido, como creo que ha venido siendo una constante a lo largo del proceso de elaboración de la directiva inicial y luego en el proceso de elaboración también de la directiva ómnibus y llega hasta este momento, ha habido para algunos la directiva, tanto la directiva primera como esta, han celebrado su aprobación. Consideran que la tutela de los derechos humanos, que la tutela o el cuidado del medio ambiente son esenciales y, por lo tanto, celebran que se tomen iniciativas de este tipo, mientras que para otros sucede todo lo contrario. Derechamente consideran que no es necesario que existan estas normas y otros ya abiertamente consideran que lo que hay que hacer es derogar totalmente estas directivas, como el profesor Benito Arruñada, que considera que había que derogarlas totalmente o por lo menos dejarlas congeladas y no aplicarlas. Pues bien, como digo, para ver entonces el alcance de esta simplificación o desregulación, me voy a centrar fundamentalmente en dos artículos de la directiva que puede considerarse o que han sido de los más conflictivos a lo largo del proceso de elaboración de la misma y que en los que quizás puede hablarse o no de auténtica desregulación. Me estoy refiriendo por un lado al artículo 22 de la directiva que imponía la elaboración de planes climáticos y por otro lado al artículo 29 en donde se establecía la responsabilidad civil unificada por daños ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones de diligencia establecidas en la directiva. Pues bien, empezando por el artículo 22, que como digo, era una obligación al margen totalmente de la obligación impuesta a las empresas de detectar, prevenir, mitigar o eliminar los efectos adversos derivados de sus operaciones, de las de sus filiales o de las de su cadena de actividades, primero de valor, luego de actividad. Esta era una obligación totalmente aparte de esta obligación de diligencia y consistía en la exigencia a las empresas de que elaboraran un plan de transición climática para alcanzar los objetivos de reducir el calentamiento global hasta 1,5 grados de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de París. Pues bien, en las discusiones de la ómnibus, en primer lugar, se mantuvo la obligación de elaborar un plan, pero, sin embargo, se decía que sí, elaborar el plan, pero no ponerlo en práctica, lo cual era realmente absurdo, porque ¿de qué servía estar elaborando un plan con arreglo a una serie de requisitos establecidos en el artículo 22 si después no se iba a poner en práctica? Finalmente, en los últimos momentos de la ómnibus y la decisión final fue suprimir totalmente este artículo. Por lo tanto, la elaboración del plan ya se desechó totalmente y ya no figura este artículo. Pues bien, ¿cuál es mi opinión al respecto? Que está muy bien hecho, que está muy bien suprimido el artículo 22. ¿Por qué? Pues explico las razones. En primer lugar, porque establecía una regulación sumamente confusa. No se sabía exactamente
qué es lo que se quería, y ese artículo puesto en relación con el correspondiente a la Directiva de Información sobre Sostenibilidad, no estaba claro si bastaba con elaborar el plan simplemente, y una vez elaborado se notificaba y con eso bastaba, o por el contrario había que elaborarlo, notificarlo, ponerlo en práctica, ejecutarlo. Primero, esa confusión, que no estaba nada claro, y que existían opiniones contrapuestas. Pero segundo, y más importante, es que ese plan que se exigía en la Directiva de Diligencia Debida, a diferencia de lo que existía en el informe de sostenibilidad, era supervisado por la autoridad supervisora correspondiente que se debía de establecer en cada uno de los Estados miembros. Y esa supervisión, que no se sabía exactamente en qué consistía, de qué forma, si los planes deberían de elaborarse y ejecutarse conforme a los requisitos que se decían en el artículo 22, o si por el contrario cabía alterarse, modificarse en algunos puntos, y hasta qué forma o hasta qué punto también, y perdón por la insistencia, la empresa podía ser sancionada por el incumplimiento de alguno de los requisitos que figuraban o que debían de figurar en el plan y que no figuraban. Es decir, era una, a mi juicio, intromisión excesiva por parte de la autoridad supervisora, que por otra parte no tenía por qué conocer de muchos aspectos climáticos, digamos, de los que se exigían en ese plan, en la elaboración de ese plan. Por lo tanto, a mi juicio está bien derogado, porque además se decía y se insistía mucho en la propia directiva y en los considerandos, se insistía en que se trataba de una obligación de medios y no de una obligación de resultado. Sin embargo, aunque esto se decía en el papel, la realidad, en mi opinión, era que sí se exigía un cierto resultado, porque se exigían determinadas inversiones. Había que hablar de qué inversiones y hasta qué punto, etcétera, y por lo tanto, sí se exigía un cierto resultado. Por lo tanto, bien derogado está, en mi opinión. Ahora bien, dicho todo esto, esta eliminación supone, como se afirma por algunos, que es una auténtica desregulación. Pues a mi juicio, no, tampoco. Y explico por qué. En primer lugar, porque hasta ahora lo que existía y lo que sigue existiendo es una sobreregulación o bien una superposición de normas que estaban todas orientadas a un mismo fin y que en muchas ocasiones, naturalmente, sumergían en la perplejidad a los destinatarios y generaban una inseguridad jurídica, a mi juicio, inaceptable. Y ese plan climático, además, se establecían de una manera, podríamos decir, general o universal, sin distinción de sectores, que es muy importante tener en cuenta en qué sector se está exigiendo ese tipo de plan, sin distinción de ningún tipo de empresa, porque no todas las empresas son lo mismo, ni están en los mismos sectores, y ni siquiera se distinguía cuál es la función social que cumple esa empresa, porque según sea esa función social o no, se podrá exigir a lo mejor exigirle una descarbonización más grande o menos, porque no es lo mismo, por ejemplo, la industria alimenticia o fundamentalmente el campo. El campo genera mucho CO2, pero es la alimentación nuestra y por lo tanto es más importante que, por ejemplo, una fábrica que diré yo, de algo que no sea de tornillos, que contamina a todo el mundo, pero tiene una menor trascendencia. Por lo tanto, todos esos factores no se tenían en cuenta, sino que se establecía una obligación general para cualquiera que fuera el tipo de empresa.
Y a mi juicio es evidente que no pueden imponerse un estándar igual para todo tipo de empresa y en cualquiera de los sectores en que operen. Pues bien, esto ha significado, como digo, yo creo que no es una desregulación, porque la eliminación de que se elaboren estos planes climáticos que se exigían en el artículo 22 ha eliminado totalmente las obligaciones de cuidar el medio ambiente, de evitar el exceso de CO2 a la atmósfera. Se han abandonado como consecuencia todas las políticas y obligaciones existentes en relación con el cambio climático. Pues evidentemente no. Todas esas siguen ahí. Lo único que se ha eliminado es una obligación concreta, específica, que se establecía en la Directiva de Diligencia Debida, pero todo lo demás sigue existiendo. Y por lo tanto se sigue manteniendo, por ejemplo, la obligación de informar sobre la elaboración de estos planes en la Directiva de Información sobre Sostenibilidad. Con un alcance, esta mañana se ha hablado y no voy a insistir en eso. Sigue existiendo normativa nacional, por supuesto, en España incluso también la tenemos. Me parece que desde hace un par de años esta normativa sobre el medio ambiente, aparte de otras normativas específicas, pero esta, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, pero bueno, créanse que la tenemos y es de hace poco. Pero tenemos además, aparte de la normativa nacional de cada Estado miembro, es que la Unión Europea está el reglamento de 2021 también sobre estos aspectos. Y hay sobre planes climáticos y además con exigencias para luchar contra ese cambio climático que nos afecta a todos. Luego, ¿qué es lo que sucede aquí? En mi opinión, ni es una simplificación, ni es tampoco una desregulación, porque sigue existiendo normativa, como digo, de la Unión Europea, sigue existiendo nacional y sigue existiendo también normativa sectorial en función del sector en el que trabajen las empresas. En realidad, lo que creo que ha sucedido, y ha pasado también en relación con el artículo 29, se ha producido una fragmentación legal y existe una mezcla de obligaciones climáticas sectoriales, nacionales, de la Unión Europea, etc. En realidad, como ha afirmado el profesor Arruñada, que me convence mucho todo lo que dice, esta simplificación que se ha producido, llamada simplificación por la Comisión Europea, no sé cómo voy de tiempo, entonces es una respuesta tardía, es una respuesta parcial y es una respuesta insuficiente, porque la simplificación, lo que se llama simplificación, lo que ha hecho simple y llanamente es atenuar algunas cargas visibles, algunas cargas que se imponían efectivamente bastante considerable a las empresas, pero no corrige los problemas de fondo que existen en la directiva. Con la Omnibus no se corrigen en absoluto. Sigue existiendo inseguridad jurídica, en mi opinión sigue existiendo discrecionalidad, sigue existiendo también discrecionalidad regulatoria, me refiero, y existen también incentivos perversos. Y sobre todo, que es lo que a mí me parece más importante, se produce un desplazamiento de decisiones públicas hacia órganos privados carentes de legitimidad democrática como son las empresas. Es decir, lo que tienen que ser políticas públicas, de lo que se tienen que ocupar los estados, se desplaza hacia unas empresas que tienen absolutamente carácter privado. Por lo tanto, no estamos ni simplificación, es escasa, es pequeña. Efectivamente se
se han elevado mucho los umbrales y ahora la mayoría de las exigencias se refieren a empresas muy grandes, multinacionales, pero aún así todo, como decía Ruñada, pues más vale casi derogar las directivas. Como creo que es el tiempo, no me meto en el artículo 29, en donde lo que se ha producido también es una, no desregulación, sino una fragmentación. Justamente cuando la directiva lo que quería era eliminar las discrepancias que existían entre los distintos regímenes de responsabilidad en Europa, entonces quería eliminar eso estableciendo un régimen uniforme de responsabilidad civil, pues justamente lo ha eliminado y ahora sí que van a mantenerse las discrepancias nacionales de manera tal que los litigantes acudirán al foro que les sea más conveniente para obtener indemnización. Por lo tanto, en fin, esto es mucho más largo y más entretenido, pero no puedo porque me paso del tiempo. Muchísimas gracias y perdón.